rancho ya llegó con el corazón. Mi rancho ya llegó con información. Mi rancho ya llegó de Colombia, Ecuador. Mi rancho ya llegó con el corazón. Un nuevo sol despertó, nuestro amigo agricultor. Preste mucha atención, mi rancho ya llegó. ¡Mueva! Invitados que aportarán conocimientos de calidad. Hoy amigo agricultor, técnicas y pasión que abrirá su corazón. Mi rancho ya llegó con el corazón. Mi rancho ya llegó con información. Mi rancho ya llegó de Colombia, Ecuador. Mi rancho ya llegó y te despertó. Mi rancho ya llegó, Jorge Pazmiño llegó. Mi rancho ya llegó con el corazón. Porque el agro tiene un papel importante en el campo. Inquietudes, sugerencias y la más completa información para el agricultor. Di-Blue 88.9 FM presenta Mi Rancho. Mi Rancho, un programa agrícola y pecuario creado para fomentar el desarrollo del campo. Ingeniero Jorge Pazmiño conduce Mi Rancho. Bienvenidos. Amigos de Di-Blue 88.9 FM, buenos días, amigos de todas las redes sociales. Buenos días, bienvenidos al primer programa agrícola y pecuario de Mi Rancho. Los saluda Jorge Pazmiño Pérez. Yo soy su anfitrión en este emocionante viaje que hacemos todas las semanas al mundo de la agricultura. Bueno, no tengo mucho tiempo porque la entrevista fue larga. La verdad que el tema es bastante interesante. Lo comprometimos a David para una segunda entrega. Entonces vamos a ir rápidamente con la publicidad. Recuerda, es importante mención de Chemicor, problemas con la pudrición de coronelas y gatoca negra. Chemicor tiene la solución. BC1000, el fungicida bactericida orgánico que necesitas. Solicita BC1000 en distribuidores autorizados o directamente en Chemi Ecuador. Tu cosecha estará imparable. Protege, crece y exporta con confianza. Revisa nuestras promociones en nuestras redes sociales. Agroideo, rentabilidad y sostenibilidad para tu agronegocio. En Agroideo transformamos los agronegocios con un enfoque integral en lo técnico, comercial, logístico y financiero, impulsando la agricultura ecuatoriana hacia un futuro más rentable y sostenible. Usamos tecnología avanzada como la agricultura de precisión 4.0, biotecnología y herramientas digitales para mejorar la productividad y fomentar prácticas regenerativas que optimizan recursos y mejoran la calidad de vida agrícola. ¿Qué ofrecemos? Gestión inteligente de datos. La data es oro hoy en día. Decisiones estratégicas y sostenibilidad digital. Llámanos al 099-233-1574, 099-233-1574 y transforma tu campo hoy. Un saludo también a Carlitos Quintana en controles y es el tiempo de conocer a nuestros auspiciantes. Mi Rancho llega a usted gracias al gentil auspicio de Agroideo, Vino Mi Rancho, Chemi del Ecuador, Somex de Colombia, Megadron y su dron agrícola XAG, Agritop, su semilla de Calp 8023, Panzer, blindaje automotriz de alto nivel y también actualmente láminas de seguridad para todo tipo de vehículos y Abgus. Hoy en Mi Rancho, amigos, estamos con el ingeniero David Briceño, él es colombiano, productor cacaotero, entrenador de productores. Bueno, la verdad que el tema que traemos es bastante interesante, son viveros hidropónicos en cacao. Un tema que le apasiona muchísimo a David, él es dueño del vivero Flor Amarillo. No he escuchado aquí en el Ecuador que haya un vivero hidropónico de cacao, tal vez estoy equivocado, pero la información que nos da David es bastante buena. Incluso vamos a hacer una segunda salida porque se me quedaron muchas preguntas aquí. Les anticipo, si usted tiene preguntas a partir de esta entrevista, pásenmelas y en la segunda entrevista vamos a dárselas a David para que las pueda responder en vivo. Así que vamos con la entrevista de esta semana. Cortesía de BC1000 de Chemiel Ecuador, tenemos la entrevista de esta semana y como le mencioné hace un momento, está con nosotros el ingeniero David Briceño. Él es colombiano, es productor cacaotero, entrenador de productores
experto en sostenibilidad. Y bueno, el tema que me llamó la atención sobre todo fue que él es dueño de un vivero hidropónico de cacao, vivero Flor Amarillo en Pitalito, Huila. Pita. David, buenos días y bienvenido al programa. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí para poder conversar de estos temas. Así es. Bueno, yo lo sigo por redes sociales, y veo mucho contenido que usted sube allá, sobre todo del tema de cacao. Y son sus comentarios bastante sugestivos, bastante críticos. Y bueno, yo creo que usted dice siempre, o hay muy pocas oportunidades de conversar de agricultura o de discutir estos temas. Y no hemos venido aquí a eso justamente, sino más bien a conocer su punto de vista, conocer su experiencia y qué es lo que ha hecho en el cultivo de cacao. Pero cuéntenos un poquito antes de empezar, quién es David Briceño y cómo llega al mundo de la agricultura primero. Bueno, pues realmente yo nací con la agricultura porque realmente mi contacto con el cacao viene es de mi abuela, que fue la que sembró el cultivo y la finca que tenemos actualmente. Em, no consideré la agricultura como una opción de vida. Yo crecí con el cacao como algo de recreo, más bien. Yo creo que yo era bastante con el cultivo, la verdad, cuando era pequeño. Y ya me apasioné por la agricultura, estudié agronomía, pero incluso en ese momento no contemplaba meterme en el sector del cacao porque no le veía oportunidades, para ser franco. Y lo que me impulsó a conocer más sobre el cultivo fue que más o menos hace unos 15 años empezó a sonar la parte de diferentes perfiles sensoriales en cacao y me pareció que ese era un tema que tenía potencial. A partir de ahí entonces me interesé, me quedé en la finca, empecé a trabajar como instructor de programas gubernamentales, instructor de agricultores. Después de eso trabajé con exportadoras en programas de sostenibilidad, certificaciones. Y ya después me dediqué independiente a consultorías de NGOs, de empresas, de agricultores y con mi propio vivero, ya con este salto de tecnología de pasar de tierra a hidroponía. Y ese tema vamos a tocarlo más adelante. Ahora, ¿por qué escoger cacao en un país netamente cafetero? Yo creería, por ejemplo, aquí en el Ecuador, todos nos enfocamos en cacao. Más bien, casi nadie se quiere dedicar al tema de café. En Colombia, sí, somos un país cafetalero. ¿Y por qué dedicarse justamente en el cultivo de cacao? Usted dice, bueno, ya me llamó la atención y todo, pero usted dice no le veía potencial, tal vez escuchó el tema de los perfiles sensoriales y le interesó, pero usted pensó algún momento vivir de esto o que la gente iba a vivir de esto, porque el cacao en Colombia, si bien es cierto, producimos cacao, yo soy colombiano, como ya le comenté, pero no lo vemos como un producto, igual que aquí el café en Ecuador, el café no lo vemos como un producto como para hacer dinero, igualmente en Colombia, es un producto, pero creo que no para hacer dinero. ¿Por qué escogió el cacao? Yo tuve dos etapas. Yo no le veía potencial porque realmente toda mi vida vi un cultivo tradicional de cacao. Producción promedio, plantas gigantescas, enfermedades altísimas. En mi cabeza no cabía que pudiera tener alta productividad. Y no conocí la alta productividad sino pues, realmente ya varios años después. Pero para mí fue muy apasionante encontrar la parte de perfiles y eso fue mi primer impulso. Es decir, pensar que tal vez porque aquí en Colombia y sobre todo acá en el Huila el café diferenciado, el café especial es algo muy común. Prácticamente en Pitalito es muy fácil encontrar cafés espectaculares y que reciben precios dos o tres veces incluso por encima de los precios corrientes. Y yo pensé que eso era lo que iba a pasar con cacao. Cuando lo conocí inicialmente, digamos que la parte de perfiles, dije, tal vez esto llega ya. ¿Cómo sé si mi cacao sabe bien o no? No pude responderlo en ese momento. Y realmente la mitad de mi batalla
en el sector cacaotero fue tratar de sacar adelante mi finca de 80 años de edad con cacaos viejos, presuntamente finos, a pesar de no ser productivos. Eh, y a partir, digamos que 2019, 2020, eh, me di cuenta que realmente no era tan fácil conseguir precios o primas de precios por perfiles sensoriales, que la subjetividad en perfiles sensoriales es muy alta a diferencia de café, que yo puedo salir con un café de 89 puntos y tener idea que me voy a encontrar. Y adicionalmente me di cuenta que sostener el cultivo de 80 años en alta productividad, digamos que pues relativamente alta, lo máximo que logré producir fueron 1.200, 1.400 kilos por hectárea, que está muy bien, pero era demasiado trabajo. Y en cambio los clones con menos atención, con menos riesgos, tenían una producción más alta y más constante. Entonces, después de dedicar muchísimo tiempo a la post cosecha, porque la calidad no se define en el cultivo, sino que se define bache a bache. No, realmente no hay cacaos finos, hay baches finos, hay baches que explotan esa calidad. Entonces, quiere decir que yo le estaba dando muchísima atención a controlar cada bache de post cosecha, sin la certeza de tener mejores precios o mejores clientes y desatendiendo la productividad del cultivo. Y dije, no, esto no tiene sentido. Revertí mi trabajo hacia incrementar productividad y me sorprendió entonces nuevamente, si en un momento me sorprendió pensar que todo el cacao sabía igual, encontrar que tenía muchísimos sabores diferentes, entonces me sorprendió encontrar que el cacao podía producir muchísimo más de lo que producía normalmente. Pero eso implicaba poner a prueba unas premisas con las que yo mismo crecí sobre la cacao cultura. Y parte de eso derivó también en la implementación del vivero. Digamos que el cacao, el cacao aquí en el país no tiene mucho desarrollo tecnológico. Tenemos producciones promedios como en todo el mundo. Hay algunas excepciones a la regla, pero la generalidad son bajas productividades a pesar de diferentes inversiones, a pesar de, si nosotros hablamos de los cultivos como maíz, la productividad ha subido en algodón, en soya, en todo, y en cacao se mantiene igual. Y Cuando, cuando uno se sienta a trabajar en el cultivo en búsqueda de mejor desempeño, pues se da cuenta que a veces hay muchos callejones sin salida, que las mismas premisas que uno tiene como productor, pues le impiden lograr eso. Y una de esas es, bueno, ¿cómo producimos material vegetal? Esta es la mejor forma de producir material vegetal. La, Creo que en cacao tenemos una premisa que es más bien dañina y es que la supervivencia lo es todo. Y en cacao es muy fácil tener plantas vivas. Yo le digo a mis productores, hasta una ardilla siembra cacao. Lo que rompe una ardilla y tumba las semillas en el piso, de ahí van a salir plantas de cacao. Entonces el problema no es la supervivencia. Yo puedo tener plantas vivas en campo que nunca van a producir. Puedo tener plantas vivas en campo que se van a morir a los pocos años. Puedo tener plantas vivas en campo que se van a caer después de tener una buena cosecha. Entonces, esa diferencia entre el óptimo y el mínimo en cacao es muy amplia y yo siento que nos volvimos un poco conformistas con tener el mínimo y dejamos de explorar el potencial y el óptimo. Lo conformista, sí. Lo que pasa es que yo también creo que hemos explotado demasiado el cultivo y los suelos y no les hemos devuelto un poco de eso. Como usted dice, no hay tecnificación en cacao. Las podas las hacemos con personas empíricas. No sabemos cuándo hacer una poda, cómo hacer una poda. Creemos que entre más machete le pegamos más peluqueamos el cacao, más producción vamos a tener y le hacemos unas podas antitécnicas. No incorporamos materia orgánica, solamente extraemos, extraemos y extraemos durante muchísimos años. Y bueno, y eso nos ha ido pasando factura de una u otra forma. Ahora, David, usted hablaba mucho del tema del material vegetativo. Vivero hidropónico, créame que aquí en Ecuador no, tal vez estoy equivocado, pero no he visto ningún vivero hidropónico del cultivo de cacao. ¿Cómo nace esta idea? Eh, ¿Qué beneficios ha tenido con este vivero hidropónico? ¿Cómo es el manejo? Cuéntanos un poquito de eso. Bueno, pues antes de tener mi vivero hidropónico, fui consultor de viveros tradicionales.
y también implementé varias veces vivero en la finca en suelo, común y corriente, con bolsa, eh, para producir semilla y después injertar. Y, y uno de digamos que en un principio lo más frustrante que encontré de ese proceso fue la consistencia. Y yo mandaba a comprar una o dos volquetas de tierra y las siguientes ya eran un suelo completamente diferente. Entonces, lograba ciertos avances en respuesta de las plántulas que tenía que volver a empezar porque alguna tierra que me llegaba necesitaba cal, había otra que no la necesitaba. eh, Muchas tierras, bueno, venían de sitios de construcción, entonces estaban, digamos que no eran como naturales, tenían composiciones extrañas, tenían basura. Y eso era desmotivante porque sentía que tenía resultados al azar. Y bueno, empecé a trabajar con un vivero más grande que trabajaba otros cultivos y quería hacer mejor las cosas en cacao. Y ellos sí tenían, digamos que un sustrato más uniforme. Y el siguiente reto entonces fue que el tamaño de bolsa. Cuando a la planta le iba bien, nos dimos cuenta que la bolsa de 30 centímetros, rápidamente la planta alcanzaba la raíz alcanzaba el fondo de la bolsa. Mm, entonces pasamos a 38 centímetros y nos daba una semanita más. Pasamos a 40 centímetros y no, digamos que muy rápidamente la raíz llegaba al fondo de la bolsa. No, no todas las plantas por la misma variabilidad genética que tiene la semilla, pero eso en algunos casos causaba problemas y en otros no. Y yo recordé este sistema que no sabía que se hubiera usado en cacao, pero desde que estaba en la universidad, porque no es un sistema nuevo, el de producir en tubetes, pues los tubetes son unos contenedores en los que no se usa suelo, sino que se usa un sustrato inerte y es un sustrato que no aporta nutrientes, así que todo tiene que suministrarse a través del riego, de hidroponía, pero que tiene una particularidad que es que como el tubete tiene unos orificios en el fondo y van suspendidos en el aire, la raíz llega hasta el fondo del tubete y simplemente deja de crecer. No se atrofia, sino que deja de crecer porque se encuentra un medio en el que hay luz y en el que ya no hay humedad. Yo no sabía que el sistema se aplicara en cacao, ahora sé que en Brasil llevan haciéndolo de forma exitosa mucho tiempo, pero pues mi primera pregunta es, ¿puede funcionar o no puede funcionar? Y así empecé hace más de 10 años haciendo los primeros ensayos y es un reto técnico enorme, eh, porque lo mismo, en suelo, aun si no logramos un óptimo desarrollo, garantizamos supervivencia. Mis primeros baches no logré supervivencia, las plantas morían. Empecé a hacer ajustes y ya sobrevivían, pero no sobrevivían injertación. Eso estamos hablando hace 12 años haciendo pequeños ensayos. Pero no desistí porque veía potencial y por cosas de la vida. En un curso de catación conocí a un español con una finca en Perú y me dijo, yo llevo usando el sistema con éxito unos añitos. Y dije, entonces se puede, quiere decir que esto sí, sí se puede, sí existe. Le pregunté cómo le van en campo, si sobrevive, no, perfecto. Y eso me motivó más a seguir trabajando hasta que ya logré completar todo el ciclo. Pero eso me abrió la puerta a dos cosas, y es, uno, yo era de los que pensaba que la respuesta a la nutrición de la planta de cacao era como marginal. ¿Sí? Yo creo que en general los productores y sobre todo los productores que tenemos más tiempo, dudamos un poco del efecto de los fertilizantes sobre la producción, sobre el desarrollo de la planta. Y esto lo que me enseñó es que el cacao sí responde muy bien a la nutrición, pero no responde a la nutrición si es genérica. Si yo simplemente utilizo un triple 15, un 25-4-24 o cualquier fórmula que no esté acondicionada a suplir esas necesidades que tiene la planta no va a mostrar respuesta. Como en hidroponía, yo tengo que decir exactamente cuántas partes por millón de cada nutriente, en qué pH y en qué concentración van a llegar, pues no perdona errores, pero permite expresar que cuando uno logra ese punto óptimo, la planta tiene una respuesta que ni yo mismo me esperaba. Y en mi vivero, pues tengo
la producción de material vegetal y unas plantas en maceta, que son pues, mi jardín clonal de investigación. Y en esas plantas he visto, digamos, que el desarrollo de mantener una planta de cacao hasta producción en hidroponía se vuelve una confirmación un poco del desarrollo del material vegetal. Entonces, en términos generales, ¿qué ventajas tiene? Uno, eh, que se alcanza mayor crecimiento. Digamos que en un vivero en tierra un mal vivero puede estar logrando injertación a los 6 7 8 meses en púa terminal. Un vivero bueno en tierra lo hace a los 5 meses más o menos. Yo ya estoy en 3 y es por lo rápido que se desarrollan las plantas, el vigor que tienen. Eh, las plantas pues se desarrollan muy bien, son plantas muy livianas, muy homogéneas, porque se reduce el ruido. Es decir, si yo tengo una cama completa donde todas las plantas tienen la misma nutrición, exactamente el mismo riego, exactamente el mismo sustrato, porque es más homogéneo que trabajar con tierra, y hay algunas plantas que están presentando mal desarrollo, yo puedo concluir automáticamente que es calidad de la semilla y las arranco, pero no me quedan dudas sobre el potencial de las plantas, porque si no les va bien a pesar de esas condiciones tan ideales, puedo concluir que es la semilla y la puedo arrancar. Mientras que en suelo, bueno, en suelo quedan dudas. ¿Estoy dándole a la planta lo que necesita o no? ¿Cuál se está desarrollando mal por culpa de la semilla? ¿Cuál estoy regando mal? ¿Cuál tiene patógenos? ¿Cuál? Entonces, eso permite decidir mejor cuáles plantas vale la pena sacar adelante. Y entre otras ventajas, pues el peso. Una planta de estas ya lista para campo pesa 150 gramos. Y eso facilita muchísimo el transporte. No quiere decir que el hoyo de plantación se pueda hacer pequeño, eso no tiene que ver con el tamaño del cepellón de la raíz, pero el transporte sí es una facilidad y hace que las plantas se estropeen menos durante ese proceso. Ingeniero, para entender un poco mejor. Este, usted toma la semilla, ¿verdad? Me imagino que hace Ujú. una bandeja de semillas y a partir de allí las trasplanta ya a hidroponía. ¿O cómo se maneja esto? Pues bueno, tiene que estar toda la infraestructura ya montada porque los tubetes quedan flotando en el aire, ellos no van sobre el suelo. Yo manejo riego por goteo, no manejo riego por aspersión y eso le agrega una dificultad adicional. No hay ventajas absolutas en algún sistema de riego, este tiene sus ventajas y sus desventajas, pero ya estando todo listo, toda la infraestructura lista, se prepara el sustrato, se llenan los tubetes y la semilla que previamente ya se germinó se acomoda en cada uno de los tubetes. El riego comienza automáticamente y empieza el desarrollo. Más o menos al primer mes, entonces ya uno tiene sus primeras 4 hojas. El desarrollo cada vez empieza a hacerse más rápido. Eh, no, digamos que en ese punto el sistema es mayormente automatizado en el suministro de agua y riego, entonces se hace control de plagas foliar, algún suministro de estimulantes foliares o cosas así por el estilo, hasta que se completa el tiempo de injertación y se procede ya a hacer la injertación del material. Siguen ahí en los mismos tubetes donde están más o menos 2 meses después de la injertación, cuando ya completan el desarrollo para salir a campo. Eh, entonces, no difiere mucho del sistema tradicional en la logística, sino digamos que en los cuidados específicos, en cómo le llega el agua a la planta, cómo le llega la comida a la planta y sobre qué sustrato está creciendo. Facilita mucho el control de calidad porque en el momento en el que yo simplemente puedo quitar el tubete, que es como una maceta pequeña, puedo verificar el desarrollo de las raíces y si, como lo decía antes, si veo, por ejemplo, una planta con hojas amarillentas en el sistema y arranco, destapo, me doy cuenta que hay insuficiente raíz, entonces ya es un material de descarte. Y eso no es muy fácil de hacer en tierra, porque rara vez en tierra las raíces logran llenar todo el contenedor. Entonces no hay una forma fácil, no destructiva de verificar la calidad de las plantas. Ya. Tres preguntas en una. Este, ¿Utilizan raizador? Me imagino, porque aquí necesitamos mucha cantidad de raíces. ¿Utilizan raizador al inicio?
La segunda, ¿qué tal es la producción? ¿Se compara con la producción de vivero que tenemos en tierra? ¿Es similar? O sea, ¿podemos producir grandes cantidades o está hecho para pocas cantidades? Y tercero, aquí los viveros los manejamos con sarán. Ustedes lo hacen a campo abierto, lo hacen con sarán. ¿Qué materiales utilizan para tema de sombra? Bueno, entonces, este vivero es muy exigente en costos iniciales, porque los tubetes son costosos, el riego es costoso, la infraestructura es costosa y el sustrato es costoso. Entonces, el costo inicial es más alto. El fertirriego, la inyección de fertilizantes, en ese sentido, tiene un costo mayor. Eh, La salida que tiene, pues que se acortan los ciclos de producción de vivero, se reduce un poco los costos de manipulación, porque quiere decir que, digamos que una de las razones por las que escogí riego por goteo y no riego por aspersión, es que en aspersión en viveros es en cacao, sobre todo cuando no se ha injertado, las hojas son planas y casi todo el agua cae por fuera de la bolsa hasta que se logra suficiente saturación para garantizar que cayó dentro de la bolsa. Entonces, se ahorra algunas cosas de mano de obra en ese sentido. Em, Aquí le llamamos polisombra, sí es necesaria, pero yo he llegado a la conclusión que realmente usamos sombras para ocultar la falta de capacidad de la planta. Ya- Realmente el estándar que se recomienda acá es una polisombra del 80%, yo trabajo el 30%. Y hay buena parte del ciclo donde no manejo polisombra. Eso es, eso me lo permite la planta, me lo sugiere la planta, porque está tan bien nutrida que el sol no le hace daño, sino que realmente se vuelve parte del componente de su desarrollo. Y en cuanto a enraizadores, no. Esa respuesta tiene que ver con lo anterior. Primero, nutrición, segunda, nutrición, tercero, nutrición. Cuando la planta tiene los nutrientes en las cantidades que necesita, en los momentos que necesita, tiene una excelente acumulación de biomasa, tiene una excelente respuesta a condiciones de estrés y no necesita enraizador. Yo también lo pensé en un momento y al principio, digamos que calibrar la solución nutritiva ha sido un trabajo muy dispendioso. No hay publicaciones sobre ese tema. Y al principio yo pensé que también necesitaba enraizadores porque hace años no tenía el desarrollo de raíz que tengo ahora. Pero al final del día, en este momento no los estoy usando, no los veo necesarios porque la planta tiene una respuesta muy buena. Y de hecho, cuando llegan a campo, sigue esa capacidad de desarrollo que una planta de estas en 15 días después de trasplante tiene más o menos ya 15 centímetros de raíz nueva. Capacidad de producción es igual a un vivero normal, digamos en las mismas dimensiones, las dimensiones que usted tenga en su vivero, con un vivero de esa misma dimensión en funda tradicional, es la misma capacidad de producción. Y el otro Mm, tema, costos, costos, ¿qué tan rentable es esto? No sé, aquí hace tiempo no he cotizado una plántula de cacao, pero más o menos una planta está a 50 centavos de dólar aquí. ¿Los precios que usted maneja ya son similares a esos o usted tiene costos más elevados de pronto? bueno, en cuanto a capacidad de producción, es más o menos la misma, a no ser que estemos hablando de un muy mal vivero en tierra, porque he visto viveros en tierra que no dejan espacio para las calles, ¿sí? Que amontonan 5.000 plantas y no hay espacio para recorrerlas ni nada por el estilo. No, pero en un vivero normal, digamos, de calidad que se maneja en tierra, la producción por área es la misma. En cuanto a costos, mis plantas a día de hoy están aproximadamente a $1. Eh, Son sí un poco más costosas que las plantas de la misma zona que son producidas en tierra. Mm, pero yo tengo claro que mi propósito y que mi valor agregado no es la cantidad, sino la calidad. De alguna forma, no solamente es un proceso que tiene una inversión inicial muy alta, sino que
cuando muchos productores de la zona están acostumbrados a viveros donde los compran y dejan las plantas tiradas 20 días antes de sembrarlas, no las fertilizan, no las riegan, no las fertilizan con fórmulas genéricas, no previenen plagas o enfermedades. eh, pues yo tengo claro que mi vivero no es un vivero de oportunidad, ¿sí? Porque muchos agricultores, sobre todo con los precios actuales, de un día para otro deciden comprar plantas de cacao, abren los huecos y van a buscarlas si quieren conseguirlas de forma inmediata. Y en ese caso, tal vez ese no sea mi cliente, porque si bien estas plantas no son delicadas y tienen muy buen desempeño en campo, como el sistema es tan novedoso, es muy fácil que un productor que no tiene éxito con mis plantas, en vez de reconocer que falta, que trabaje con análisis de suelos, con fertilizantes, con todo lo demás, pues la primera conclusión a la que va a llegar es que el sistema no funciona. En cuanto al sistema si funciona o no, pues ya tenemos cultivos productivos de 5 o 6 años en ese sistema con muy buena productividad y con muy buena homogeneidad y muy buen establecimiento. Entonces, son dos nichos de mercado diferentes en ese sentido. ¿Cómo entregan las plantas para la siembra? Porque en la funda pues se llevan la fundita en una camioneta y se llevan y la siembran. Aquí, ¿cómo le entregas? ¿De pronto en un balde? ¿Cómo lo hacen? Antes las entregaba en una caja de cartón. Digamos que la raíz sostiene el sustrato sin problema, pero digamos que cada vez tengo mejores resultados y las plantas salen demasiado voluminosas y la caja de cartón las estropea. Entonces simplemente lo que hago es acumular 20, 30 o 40 plantas dependiendo del tamaño de pedido y con vinipel biodegradable las sostengo y en ese sentido ya se parecen más al transporte tradicional y al movimiento tradicional, con la diferencia del peso. Entonces, al ser tan livianas, los sacudones, el movimiento no las estropea, no parte raíces, ni nada por el estilo. Pero sí se entrega, digamos que hay muy pocos residuos en este proceso. Injerto con cinta biodegradable, el tubete se queda en el vivero y se reutiliza, lo que quiere decir que lo que llega a campo es una planta, sustrato, una capa delgada de vinipel biodegradable, de película transparente, y ya, no hay bolsas que hagan basura en el terreno, no hay necesidad de cortar cintas de injertos porque la cinta se descompone sola. Entonces también tiene una ventaja en ese sentido para no aportar residuos que no tienen ningún valor, ningún sentido ya en campo. ¿Con qué variedades trabaja actualmente? Esa es la pregunta que hace todo productor y realmente es la que necesite. En general y sobre todo con los materiales modernos no hay malos clones, sino mal ubicados. Acá en el país, por ejemplo, tenemos unos muy famosos, San Vicente 41, FEAR 5, TAME 2. eh, Son materiales que digamos que en términos de sabor ganaron algunos lotes concurso en París, que en productividad son muy buenos, pero que no tienen una adaptabilidad genérica. Entonces, en sitios donde se comporta bien el San Vicente 41, puede que TAME 2 no se comporte bien, y viceversa. Entonces, eh, yo trabajo principalmente CCN, es muy adaptable. San Vicente, FEAR 5, TAME, un material ecuatoriano que es el ET96, y otros. Pero la decisión está basada principalmente en lo que nos diga el análisis de suelos, porque la adaptabilidad de los materiales es tan específica que una buena planta de San Vicente 41 en un suelo, por ejemplo, muy ácido, va a tener muy mal desempeño. Y eh, la ventaja de ser productor y de ser consultor es que eso me ha permitido hacerle seguimiento a los cultivos que he sembrado con el vivero y encontrar cuál es el desempeño de las plantas después de sembradas. Y encontrar que hay algunas que tienen mejor desempeño de acuerdo a ciertas condiciones de suelo que las otras no representan. Y esa es una ventaja del CCN 51 en ese sentido, es muy adaptable, pero cuando hablamos de variedades finas, la mayoría no. Entonces,
yo creo que muchos casos donde se presume que el cacao fino no produce tanto como el CCN 51 realmente es falta de adaptabilidad. En últimas, es decir, este es el requerimiento del clon, esto es lo que tiene mi suelo y mi trabajo como dueño con agrónomo o sin agrónomo es acercar esa oferta medioambiental a los requerimientos del clon. Pero en muchos casos no conocemos lo suficiente los requerimientos medioambientales del clon y si no empezamos con análisis de suelos, entonces no tenemos nada. He asesorado algunos casos donde estamos a 20 kilos de fertilizante de duplicar la producción, porque el suelo tenía todas las condiciones óptimas excepto una, el productor no la conocía, no la resolvió y cuando empezamos a trabajar, entonces tomamos análisis de suelos y trabajamos con evidencia, con datos y era un pequeño paso lo que hacía falta para que eso que el productor describía como un mal clon, en realidad fuera un excelente clon. Muy bien. Cuando sacamos la plántula de la funda normalmente y la pasamos a sitio definitivo, sufre un estrés. ¿Sufren estrés sus plantas cuando llegan a suelo definitivo? ¿Qué recomienda cómo preparar el hueco para recibir la planta que viene de un tema hidropónico? Eh, la planta, como todas, se estresa, pero aquí hay una diferencia y es que ellas tienen un proceso de endurecimiento antes de ir a campo, lo que quiere decir que las expongo a pleno sol aunque permanezcan en el vivero, y los riegos a ser menos frecuentes para irlas preparando. La condición de estrés puede ser la misma, pero la capacidad de responder al estrés es diferente. Como estas plantas están muy bien nutridas, han acumulado muy buenas reservas, tienen hojas que funcionan muy bien, tienen raíces que funcionan muy bien, entonces están preparadas para tolerar mejor el estrés que una planta que esté mal nutrida o que tenga problemas. Entonces, de alguna forma vienen preacondicionadas al estrés, pero adicionalmente tienen mejor capacidad de lidiar con el estrés. Lo que quiere decir que estas plantas, las plantas de cacao tienen brotes de hojas. Normalmente, entre mejor desarrollo tenga la planta, más seguido se hace. Aquí estamos hablando de más o menos un mes, mes y medio. Entonces, lo que he encontrado con estas plantas cuando llegan a campo es que su frecuencia de emisión de brotes, que es lo que yo evaluaría en un principio para saber qué tan bien les va, sigue siendo la misma en campo, si se tienen los cuidados adecuados que la que tiene en el vivero. Entonces, eso a mí me sugiere que el periodo de estrés realmente es corto. En cuanto a la preparación, depende también del análisis de suelos. Y mi recomendación general es, uno, que la planta de cacao es muy exigente en oxígeno en la raíz. Entonces, el tamaño del hoyo debe estar muy acorde a las condiciones físicas de mi suelo. Y si yo tengo suelos con problemas de compactación, medidos con, decir, que yo tenga datos de densidad aparente, que yo tenga un suelo, por ejemplo, con densidad aparente de 1,5 megagramos por metro cúbico, eso ya amerita o arar, y si no se puede arar, un hueco de 50 por 50 por 50. Sí. Y en la medida en la que tengo condiciones físicas más favorables, puedo hacer un agujero más pequeño que en el menor de los casos, pues estamos hablando de 30 por 30 por 30. ¿Por qué? Porque estamos hablando que un sustrato como el que tiene el vivero es muy poroso, es como una esponja, y eso es ideal para el cacao. Eso es difícil de lograr con un suelo, con una mezcla de sustrato con suelo, porque el cacao es muy exigente en oxígeno en la raíz. Entonces yo quiero que ese suelo al que está llegando el cacao también tenga muy buena oxigenación. Entonces, mi preparación inicial está enfocada a garantizar eso. No hacer el tamaño de agujero mínimo para que quepa la planta, sino para que haya una exploración de raíces suficiente y una vez haya sembrado la planta, no compactar. Es una costumbre, al menos acá muchos productores tienen la costumbre de enterrar la planta, de modo que parte del tallo quede cubierto de tierra. Eso es un error muy grave. Y además de apretar la planta. De hecho, un productor, bueno, el encargado de una finca donde me compré unas plantas,
estaba preocupado porque decía, bueno, si se mete la quebrada, entonces se me va a llevar las plantas porque usted no me está diciendo que las apriete. Yo le decía, al César lo que es del César. Las plantas se agarran no por lo fuerte que usted las apriete con la tierra alrededor, sino por la calidad y la cantidad de raíces que colonicen el terreno. Entonces, la medida no puede ser que sean difíciles de arrancar recién sembradas. La medida debe ser que una vez han desarrollado raíces, sean difíciles de arrancar. Y uno puede estar jugándole en contra al enraizamiento por querer asegurar, asegurar con fuerza la planta cuando no le corresponde esa labor al suelo, sino a las raíces. Eh, Hago aquí muchas zonas, digamos que sufrimos de lasiodiplodia, de ceratocystis, de roselinia, entonces siempre recomiendo un tratamiento biológico al momento del trasplante. Nos ha funcionado muy bien, mejor incluso que los tratamientos químicos. Fertilizantes químicos líquidos al momento del trasplante y después de forma frecuente. Muchísimo, muchísimo cuidado de las hojas. Eh, en condiciones ideales, el cacao puede tener sus primeras mazorcas antes del primer año, después de trasplante. Y, y eso suele ser algo polémico entre los productores que normalmente han visto sus primeros frutos alrededor de los 2 años. Pero normalmente se vuelve resultado de una profecía autocumplida cuando uno empieza con plantas con debilidades, las trasplanta apelmazando, las trasplanta cubriendo el tallo con tierra y después no cuida el desarrollo vegetal. Si nosotros hablamos que cada emisión de hojas de una planta buena puede ser cada mes y medio, de una planta regular 2 meses, 2 meses y medio, en el momento en el que yo permito que por condiciones bióticas o abióticas la planta de cacao pierda una nueva emisión de hojas, pues automáticamente ya se atrasó 2 o 3 meses. Entonces, eh, el cacao requiere, al ser una planta de rápido desarrollo, pues requiere atención en cada uno de esos procesos y al ser una planta recién sembrada, pues es muy vulnerable. Si no la cuidamos, pues se va a atrasar y vamos a terminar cumpliendo la realidad que es que produce hasta los 2 años. Yo tengo aquí, tenía más de 30 preguntas, créame, para hacerle, porque hay mucha información que quiero. Yo creo que lo voy a tener que convidar a otra sesión, porque nos va a quedar corto el tiempo. Ya llevamos 40 minutos y la verdad que no le he preguntado ni siquiera la mitad de lo que quería, pero antes de irnos a la primera pausa, le pregunto algo. Usted en sus redes sociales dice, sugiere un salto tecnológico, producir clones ortotrópicos con raíz pivotante. ¿Por qué sugiere esto? ¿Es algo que no se ve normalmente o que no se hace normalmente? ¿Por qué sugiere esto usted? Bueno, porque nosotros la mayoría de plantas en el mundo las producimos a partir de semilla sexual y después la injertamos. En algunos casos se produce en ramilla, hay unas zonas de Ecuador que son muy fuertes en producción en ramilla, en Brasil también, pero la mayoría de las plantas las producimos con raíz pivotante. Pero como esa raíz pivotante viene de semilla sexual, tiene mucha variabilidad, muchísima, muchísima variabilidad. Y desafortunadamente, contrario a lo que incluso yo mismo pensaba antes, no hay una variedad de semilla sexual que sea, que tenga mejor desempeño en todos los casos. Normalmente se decía que hijos de IM67 era el mejor patronaje, pero bajo algunas condiciones es resistente a algunas enfermedades, bajo otras no, bajo algunas condiciones tiene buen desempeño, bajo otras no, y no podemos estar seguros de por qué, porque realmente cuando hablamos de semilla de IM67 no estamos hablando de clon IM67, sino de hijos de un clon IM67. Entonces sabemos quién es la madre, pero no tenemos idea quién es el padre y eso le aporta variabilidad a la mezcla. Entonces, uno podría hacer lo que se hizo hace mucho tiempo, que es que escoger siempre el padre y la madre, hacer polinización manual y decir, listo, mi semilla madre IM67 va a ser padre TSH565 y así garantizo una homogeneidad. Pero tenemos tantas opciones de escoger para escoger y tan poca información sobre quién, digamos, en qué caso se va a desempeñar mejor ese material, que se vuelve un trabajo adicional. Hacer polinización manual es dispendioso, para no estar seguro si tal vez mi mejor semilla va a ser
madre IM67, padre TSH565, o madre IM67, padre ICS39, o madre TSH565, padre SCN51. No, no tenemos suficiente fundamento para decir, no, es que nuestros dos padres ideales van a hacer esto. Y lo cierto es que en otros cultivos tampoco existe un patronaje universal ideal, sino que se han seleccionado variedades y selecciones y cohortes de raíces para, por ejemplo, en cítricos, algunas tolerancias a suelos pesados, a suelos salinos, a suelos con nematodos. En manzana tenemos lo mismo, junto con patronajes enanificantes que reducen el vigor de la planta. Y resulta que hoy por hoy no tenemos ese objetivo claro para qué buscar. Entonces, la propuesta que yo hago de salto tecnológico, pues es una metodología para que esas plantas clonales produzcan raíz ortotrópica, es decir, una raíz pivotante, bueno, que tengan crecimiento ortotrópico y además produzcan una raíz pivotante que hoy no es lo común, hoy no es lo normal. Eso tiene que pasar por un proceso de cultivo de tejidos para obtener esa clase de plantas madres, eh, para al menos tener uno, clones, que es el primer paso. Dos, una raíz completamente homogénea, porque al ser una raíz clonal no vamos a tener esa variación. Y tres, pues nos abre la puerta a esa posibilidad de decir, bueno, el San Vicente 41 como copa es excelente. ¿Y su raíz qué tal? Tal vez sea mejor ponerlo sobre una raíz clonal de FEAR5, pero al menos damos ese primer paso para poder estudiar raíces clonales y obtener una uniformidad en las respuestas que tenemos, que hoy la producción de raíces por medio de semilla sexual por polinización abierta no nos da. Perfecto, vamos a la primera pausa. Recuerda esta importante mención de Agroideo, rentabilidad y sostenibilidad para tu agronegocio. En Agroideo transformamos los agronegocios con un enfoque integral en lo técnico, comercial, logístico y financiero, impulsando la agricultura ecuatoriana hacia un futuro más rentable y sostenible. Usamos tecnología avanzada como la agricultura de precisión 4.0, biotecnología y herramientas digitales para mejorar la productividad y fomentar prácticas regenerativas que optimizan recursos y mejoran la calidad de vida agrícola. Aquí ofrecemos gestión inteligente de datos, información en tiempo real, con sensores, imágenes satelitales y monitoreo remoto, decisiones estratégicas, software avanzado para maximizar productividad y reducir costos, sostenibilidad digital, soluciones innovadoras que regeneran el suelo y aumentan el impacto económico. Llámanos al 099-233-1574, 099-233-1574 y transforma tu campo hoy. También recuerda esta importante mención de Chemi Ecuador, productores bananeros. Les presentamos Creator de Chemi Ecuador, tu aliado contra la cicatoca negra, el fungicida orgánico que ataca hongos desde la raíz, es amigable con el operario y con el medio ambiente, protege y potencia tus cultivos con Creator. Descubre más en www.chemiecuador.com. Chemi Ecuador, innovando en la producción bananera. Vamos a la primera pausa y retornamos con más del programa. Información de último minuto. Si está buscando que su ganado se preñe más rápido, engorde más y dé más leche, la sal mineralizada de Somex es la mejor opción. Elija para su ganado solo lo mejor. Somex tiene productos para cada etapa productiva de su animal. Encuentre sal mineralizada Somex en su almacén de confianza. Atención, te presentamos el XAG P100 Pro, el dron agrícola más avanzado que Megadron trae para ti. Con una capacidad de 50 litros y eficiencia de hasta 22 hectáreas por hora, bombas peristálticas, boquillas centrífugas y la precisión del RTK. Ahorras tiempo, aumentando tu rendimiento. Visítanos en Guayaquil, Avenida Juan Tan Camarengo y Jerónimo Avilés, edificio Megaprint. Síguenos en Instagram como @megadron_Ecuador o llámanos al 096-778-1093. Somos distribuidores exclusivos a nivel nacional y contamos con la garantía de XAG. Si dices que escuchaste esta mención, obtendrás descuentos especiales. Compadre, llegó la semilla de maíz que lo tiene todo. ¿Y cuál es esa maravilla? La Decalb 8023 de Bayer, distribuida exclusivamente en Agritop. Esta semilla viene con la tecnología Acelerón, tratamiento incorporado a la semilla de maíz que genera un arranque poderoso y crecimiento parejo desde el inicio. Maíz con arranque de campeonato. Así es, grano amarillo, mazorcas de hasta 18 hileras, excelente sanidad, vigor y rendimiento
rendimiento top. DeKalb 8023 está revolucionando el campo ecuatoriano. Más productividad y calidad para tu cosecha. Agricultores, no lo piensen más. Siembra en DeKalb 8023. Siembra innovación. Cosecha éxito. Agritop, nutriendo sueños. Cosechando resultados. Tu vehículo, un tanque de guerra invisible. ¿Qué hay, compa? ¿Cómo va con su cultivo? ¿Ya no le dan problema esas larvas de gusano cogollero? Para nada, compa. Ni crecen ni se mueven. ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! No. Combaray, el insecticida que combina dos ingredientes activos complementarios y actúa por contacto, ingestión e inhalación, controlando el barrenador en arroz y al gusano cogollero en maíz. El gusano cogollero cae porque cae Combaray, un producto de Avgust. Juntos crecemos bien. Encuéntralo en nuestros distribuidores autorizados a nivel nacional. Continuamos con más del programa. Está con nosotros el ingeniero David Briceño desde Colombia, productor cacaotero, viverista hidropónico de cacao, del vivero Flor Amarillo desde el Huila. Bueno, la verdad que como le dije tras micrófonos, se me quedan muchas preguntas pendientes. Creo que deberíamos hacer un segundo programa y creo que lo voy a cumplir. Normalmente en 15 años, y siempre lo digo aquí, no repito entrevistados, pero el tema lo amerita. Se me ha quedado mucha información por preguntarle, hay muchos temas de los que podemos hablar, que definitivamente se hace falta una segunda parte. David, vamos a ir a la segunda parte del programa. Estas son preguntas y respuestas muy rápidas. Lo primero que se le viene a la mente, respuestas de una sola palabra para poder avanzar y conocer un poco más de su personalidad. ¿Está bien? Ok. Vamos. ¿Qué personaje histórico admira David? Mm, No, Nada. no, yo creo que todo tiene sus matices y no soy propenso a admirar Ya. personajes. ¿Cuál es el mandamiento más difícil de cumplir para usted? Mm, Como decía un profesor, lo perfecto es enemigo de lo bueno. Lograr ese equilibrio. Ya. ¿Qué extraña es su niñez? Ay, la facilidad de las cosas. En 3 palabras, ¿cómo se describe? Yo digo que soy un agrónomo terco, un agrónomo gruñón y un agricultor terco. ¿Qué equipo de fútbol le gusta? Ay, no me gusta el fútbol. ¿Ya? ¿Qué no le gusta de usted? ¿Qué no me gusta de mí? Mm, mm. No, yo soy una persona que se reevalúa. Hay cosas que no me han gustado de mí y que he podido ir atendiendo. Me gustaría a veces tomarme las cosas un poco con más calma, pero he ido mejorando. ¿Cuál ha sido su mejor trabajo? Mm, Papá, ¿Cuál ha sido su peor trabajo? ser empleado, por eso me volví emprendedor. Siempre que digo, tengo problemas reales, pero no tengo jefes difíciles. ¿Cuál es su peor miedo? Mi peor miedo. Mm, Yo creo que, yo creo que el cambio, digamos que por ejemplo el cambio climático, a veces, a veces veo que las cosas cambian muy rápido y no me puedo adaptar tan rápido. Eso aplica para los negocios, para el cultivo, para... Mm. ¿Ya? ¿Qué es lo más importante que ha hecho en su vida hasta el momento?
Es importante, yo creo que lograr balance entre crecer, moverse, la familia. Ya. ¿Qué no perdonaría David? ¿Qué no perdonaría? Mm. En general, como las mentiras, sí, yo creo que toda oportunidad para hablarse y discutirse, pero mentir hacia los demás y mentir hacia uno no llegan a ningún lado. La última vez que lloró, La última vez que lloré, cuando mi hija estaba bebé, le estaba introduciendo comida sólida y le preparé unos pancakes y dijo, Ico, Ico. Eso me conmovió mucho. ya, su cantante favorito, Mi cantante favorito, ahorita estoy contando de Lady Gaga. ya. ¿Qué ha hecho por amor? ¿Qué he hecho por amor? Mm, trasnochar, tener paciencia infinita. Sí, ser buen papá lo he hecho por amor. Su amor platónico, Amor platónico. mm, amor platónico. ¿No? su apodo, Ah, siempre me han dicho Grise. ya. ¿Qué alimento no puede faltar en su cocina? Mm, el pan. Mi debilidad es el pan. ¿Qué hizo con su primer sueldo? Moto. ¿Qué, Moto, sí. ¿Cuál fue su primer carro? Mi primer carro, un Kia Picanto. Si no fuera ingeniero, ¿qué le hubiera gustado ser? Alguna vez pensé en ser chef. ¿Dónde fue su primera cita? Mi primera cita en un parque. ¿Sus vacaciones ideales dónde serían? Ah, y Europa. ¿Qué es lo primero que le mira a una dama? Mm, de la silueta, el estilo. ¿Con quién le gustaría tomarse un café? ¿Con quién me gustaría tomarme un café? Ay, con varios investigadores brasileños. ¿Con quién no le gustaría encontrarse en el ascensor? Mm, con varios detractores que tengo. Si le quedara un solo día de vida y puede pasarlo con una persona viva o muerta, ¿quién escogería? Una sola persona. Uy, no sabría si decirme entre mi esposa y mi hija. ¿Ya? ¿Cuál fue su primer trabajo? Laboratorista. ¿Ya? ¿Y le gustaría hacerme alguna pregunta para que se desquite de estas que le he hecho yo? Sí, eh, ¿qué lo hizo moverse de Colombia a Ecuador? Mi papá es ecuatoriano, entonces él quería regresar a su tierra. En ese tiempo, hace 35 años, estaba súper complicada la situación en Colombia. Gracias a Dios ha mejorado bastante. Todavía falta, pero ha mejorado bastante. Entonces era un momento en que ya llegábamos a los 18 años, era eh, una obligación ir al ejército. Somos 4 varones, entonces mi papá dijo, se me va a tener que ir para allá con lo peligroso que está, puede pasar algo, y bueno, y ese fue algo de los temas para que nos convenciera. Otro tema fue el tema de la educación. Si bien es cierto, la educación en Colombia considero que es un poco más avanzada que acá, pero aquí vamos a tener la oportunidad de estudiar prácticamente gratis. En Colombia no había esa oportunidad en su tiempo. Entonces, bueno, fueron uno de los factores por los cuales nos vinimos aquí. Aquí siempre ha sido un poco más tranquilo. Ahorita no está tan tranquilo, pero siempre ha sido un poco más tranquilo. Y el tema también económico siempre aquí ha sido, pues, como mis abuelos tenían campo, entonces encontrábamos el plátano, el cacao, no sé qué, entonces naranja, mandarina, y tenemos la oportunidad de cosechar eso para comer por lo menos. Entonces fueron uno de los factores así. Pero bueno, estamos llegando a la parte final del programa. David, ¿qué tal le pareció la entrevista? No, excelente. A mí me encanta hablar de cacao, como le decía cuando nos contactamos. Yo no tengo todas las respuestas, pero creo que vale la pena hacerse más preguntas. Hay muchísimo potencial en cacao, en perfiles sensoriales, en productividad, en sostenibilidad, em, y para eso hay que hacer preguntas y hay que aceptar que es más lo que no sabemos que lo que hemos logrado y estas conversaciones son parte de eso.
Y le aseguro que mucho de lo que usted ha aprendido, lo ha aprendido solo, lo ha aprendido equivocándose, lo ha aprendido experimentando, porque como usted lo decía en sus redes sociales, falta mucha investigación en temas cacaoteros, bueno, en general en todo el agro, pero en temas cacaoteros falta mucha investigación. Yo estoy seguro que lo que usted ha hecho, ni siquiera en los centros de investigación agrícola se lo ha realizado. Muchas cosas de las que ha hecho. Y necesitamos gente así. Hay que ser un poco loco, hay que ser atrevido, hay que ser, bueno, hay que tener también un poquito de recursos económicos para poder hacer todas esas cosas, porque no todo se da de manera inmediata. Hay que tener una buena esposa que también lo respalde en lo que está haciendo. Sí. Definitivamente. Yo lo quiero comprometer para otra entrevista en los próximos días, lo voy a contactar y seguimos desarrollando el tema porque me pareció bastante interesante y hay muchas cosas que se quedaron por preguntar y estoy seguro que cuando salga la entrevista mucha gente va a querer preguntar. Así que David, su despedida final. No, muchas gracias por recibirme, por este espacio de conversación. Por supuesto, otra oportunidad que tengamos de hablar, de responder preguntas de las personas que estén interesadas, pues por supuesto. Listo, David, no me queda más tiempo. Muchas gracias. Bendiciones a usted, a su familia, bendiciones a toda la gente que me está escuchando y si Dios quiere me escuchan la próxima semana. Información de último minuto. Somex tiene suplementos minerales para cada una de las etapas de vida de su ganadería. Para que su ganado dé más leche, Calci Leche 15. Para que engorde más rápido, Bovimin. Para que sus destetos no pierdan peso, Somex Destetos. Encuentre estos productos en el almacén Agroveterinaria y elija para su ganado solo lo mejor. Somex. Atención, te presentamos el XAG P100 Pro, el dron agrícola más avanzado que Megadron trae para ti. Con una capacidad de 50 litros y eficiencia de hasta 22 hectáreas por hora, bombas peristálticas, boquillas centrífugas y la precisión del RTK. Ahorras tiempo, aumentando tu rendimiento. Visítanos en Guayaquil, Avenida Juantán Camarengo y Jerónimo Avilés, Edificio Megaprint. Síguenos en Instagram como @megadron_Ecuador o llámanos al 096-778-1093. Somos distribuidores exclusivos a nivel nacional y contamos con la garantía de XAG. Si dices que escuchaste esta mención, obtendrás descuentos especiales. Compadre, llegó la semilla de maíz que lo tiene todo. ¿Y cuál es esa maravilla? La de Calp 8023 de Bayer, distribuida exclusivamente en Agritop. Esta semilla viene con la tecnología Acelerón, tratamiento incorporado a la semilla de maíz que genera un arranque poderoso y crecimiento parejo desde el inicio. Maíz con arranque de campeonato. Así es, grano amarillo, mazorcas de hasta 18 hileras, excelente sanidad, vigor y rendimiento top. De Calp 8023 está revolucionando el campo ecuatoriano. Más productividad y calidad para tu cosecha. Agricultores, no lo pienses más. Siembren de Calp 8023. Siembra innovación. Cosecha éxito. Agritop, nutriendo sueños. Cosechando resultados. ¿Qué hay, compa? ¿Cómo va con su cultivo? ¿Ya no le dan problema esas larvas de gusano cogollero? Para nada, compa. Ni crecen ni se mueven. ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! No. Combaray, el insecticida que combina 2 ingredientes activos complementarios y actúa por contacto, ingestión e inhalación, controlando el barrenador en arroz y al gusano cogollero en maíz. El gusano cogollero cae porque cae Combaray, un producto de Avgust. Juntos crecemos bien. Encuéntralo en nuestros distribuidores autorizados a nivel nacional. Tu vehículo, un tanque de guerra invisible.